Egunon lagunak, lehenik eskerrak eman nahi dizkizuegu ona gaur Irungo herribilguneak ematen duen lehen prentsaurrekora etorri zareten persona, hedabide eta gizarte eragile guztiei. Hilabeteak daramatzagu herribilgune hau prestatzen, mamitzen, Bilbon urtarrilaren 7an euskal preso politikoen eskubideen alde izandako aldarrikapen erakustaldi erraldoia abiapuntu gisa hartuta osatu duguna. Gure herriak historikoki inoiz egindako manifestazio jendetsuena zela ikusirik, egin dezagun bidea herri iniziatibak areago aurrera egiteko garaia dela eta herriak parte hartu nahi dela ikusi zuen. Horrela, herrira herri mugimendua sortu da. Herri bilgune zabala, askotariko personak eta sentsibilitate ezberdinekoak osatuta. Helburu amankomuna enkartzen dituena. Euskal preso politikoak jasatzen dituzten salbuespen neurrien aurka burrukatzea. Bide honetan lan egingo dugu eta hauxe dira gure aldarrikapenak. Bat, dispersioarekin bukatzea. Euskal preso politiko guztiak Euskal Herriko espetxetara hurbilduz. Gaixotasun larriak dituzten presoak askatzea. Zigorraren 3 laurdenak beteta dituzten presoak askatzea. Isolamenduarekin bukatzea. Eta betirako kartzela zigorra errazten duen 187/2006 doktrinarekin bukatu. Gure ustetan, neurri hauek guztiak giza eskubideen aurka doaz. Euskal Herrian irekita dagoen bake eta normalizazio prozesuan ez dute batere laguntzen. Eta ez dute lekurik gaurko testuinguru politikoan. Estatu espainiarrak eta frantsesak sortzen duten blokeo egoerari aurre eginaz lan egingo dugu. Indarrez, ilusioz eta gogoz, jakinda ez dela erreza izango aurre egin nahi diegu. Esate baterako, Madridetik datozkigun berri txarrei, errot, doktrinarekin aurrera jarraitzeko erabakiei aurre eginez. Aurrera jarraituko dugu, bai Irunen eta beste hainbat herrietan ere. Berriki, Irungo alderdi, sindikatu, elkarte eta gizen mugimenduekin biltzen hasi gara. Horrez gain, gurekin bat egiten duten euren atxikimendu pertsonala emanez, 100 pertsona ezagunek, musikari, kulturkari, kirolari, politikari eta bar luze batek gure web orrialdean ikusgai daudenak ikusi ditzazkezue. Elkarlanean aritzeko garaia da, eta hutsik dauden hainbat aulki betetzeko garaia ere. Bide batez, Irungo herribilguneak aurrerantzean egingo dituen ekitaldietara gonbidatu nahi zaituztegu. Hilaren 27an, Zabaltza plazan gure aurkezpen ekitaldia egingo dugu arratsaldeko 8:00. Eta maiatzaren 19an eguerdiko 12an plazak bete ekitaldia izango dugu. Bukatzeko, gurekin harremanetan jartzeko informazioa jaso ala emateko, Facebook, gizarte sarea edo gure webgunea eskura dituzuela oroitarazi nahi dizuegu. Eta honekin, mezu ederra, lortuko dugu zalantzari gabe guztion artean. Egunon, y eskerrik asko a todas las personas y medios de comunicación que habéis acudido a la primera rueda de prensa y aparición ante los medios que hace el Herribilgune de Irún. Llevamos meses preparando y moldeando este Herribilgune. A raíz de la manifestación del 7 de enero en Bilbo a favor de los y las presas políticas vascas, que acogió en sus calles la mayor aglomeración de gente que se recuerde en la historia de nuestro pueblo, los y las convocantes, la iniciativa Egin dezagun bidea, llega a la conclusión de que se puede ir más allá, que la ciudadanía quiere participar en este proyecto. Por lo tanto, da pie al movimiento Herrira, el cual es y sirve de punto de encuentro para ciudadanos y ciudadanas de diferentes sensibilidades con un mismo propósito: desactivar las medidas de excepción que se aplican a dicho colectivo. Por lo tanto, trabajaremos en este sentido y los puntos que reivindicamos son los siguientes. Primero, acabar con la dispersión, produciéndose así el acercamiento de todos y todas las presas a cárceles de Euskal Herria. Segundo, que los presos y presas gravemente enfermos sean puestos en libertad. Tercero, que los presos y presas con las 3/4 partes y la condena cumplida sean puestos en libertad. Cuarto, acabar con el aislamiento. Quinto, acabar con la doctrina 197/2006 que facilita la aplicación de la cadena perpetua encubierta.
Consideramos que estas medidas suponen un ataque directo a los derechos humanos. Pensamos que también son un obstáculo para el proceso de pacificación y normalización que está abierto en Euskal Herria. Y por supuesto que tiene un coste humano que no tiene lugar en el actual contexto político en el que vivimos. Por lo tanto, trabajaremos en este sentido para que desaparezcan. Combatiremos la inmovilidad y la situación de bloqueo que mantienen los estados español y francés con actividad, ilusión, fuerza y ganas. No será un camino fácil. La tempestad que llega desde Madrid con la decisión tomada hace unas semanas de mantener la doctrina 197/2006, conocida también como la doctrina Parot, son ejemplo de ello. Pero seguiremos adelante. En Irún, como en otros tantos pueblos de Euskal Herria, mantendremos este rumbo. En ello estamos, hemos empezado a tener reuniones formales con partidos políticos, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales. También hemos conseguido centenares de adhesiones de personalidades del ámbito cultural, musical, deportivo y político, entre otros, de los cuales podráis ser testigos en la página web que hemos creado. Son momentos de trabajar, codo con codo, para llenar las centenares de sillas vacías, como esta, que hay en Euskal Herria. Por lo tanto, queremos invitar al pueblo de Irún a los siguientes actos. El 27 de abril, a las 8 de la tarde, en la Plaza del Ensanche, tendrá lugar nuestro acto de presentación. El 19 de mayo, a las 12 del mediodía, en la Plaza del Ensanche, el acto que se llevará a cabo de Plaza Arbete. Para terminar, deciros que cualquiera que quiera recibir información, darla o bien participar en el Irungo Herri Bilgunea puede hacerlo mediante las redes sociales como Facebook o mediante nuestra página web. Que nadie dude que les vamos a traer de vuelta a casa y de que lo vamos a conseguir. Eskerrik asko.